Dios te bendiga, amigo, hermano, que nos escucha, que nos ve por esta plataforma. Ángel Inbel, regalado, ángel siervo de Jesucristo, por la misericordia de nuestro amado Dios. Hoy queremos seguir en la secuencia, en la serie que tenemos de los libros de la Biblia. El estudio pasado estuvimos hablando del primer libro de Samuel y hoy vamos a seguir hablando de el segundo libro de Samuel, ya que en Israel esto es solamente un libro, pero ya en el canon, para nosotros poder desarrollarlo, nosotros le hemos llamado primer libro y segundo libro. Ya eso es una secuencia que se ha originado hace mucho tiempo para nosotros poder distinguir la palabra de Dios como versículos, como capítulos, pero en realidad en Israel el libro de Samuel es un solo libro, para que usted disfrute de esa enseñanza bíblica, que hoy usted pueda disfrutar de esto. Hoy tenemos varios eventos, vamos a tener como 10 eventos, pero yo voy a tratar de condensarlo lo más profundo, lo más rápido que Dios me ayude, para que nosotros podamos disfrutar de este libro que es un poco extenso, pero es maravilloso. Y el segundo libro de Samuel narra la historia del reinado del rey David sobre Israel. A continuación vamos a ver todos estos eventos importantes. El primer evento importante que surge en el segundo libro de Samuel es la muerte de Saúl y Jonatán. Recordemos que cuando en el primer libro hablamos de Saúl, ya que Saúl había hecho lo malo, ya Dios lo había desechado. Entonces aquí ya David se encuentra siendo rey. Y por eso usted ve que cuando David, Dios lo unge como rey, su reinado no fue inmediatamente, se le entregó, sino que Saúl tuvo que perseguirlo, porque Saúl no quería o no quiso entender que ya Dios lo había desechado. Por eso esta muerte de Saúl y Jonatán empezó en el comienzo de este libro, segunda de Samuel. Se informa sobre la muerte del rey Saúl y su hijo, Jonatán, en la batalla contra los filisteos. Esto está en segunda de Samuel, capítulo 1. Segundo evento, dice: David se convierte en el rey de Judá. Desde la muerte de Saúl, David es ungido rey de Judá y gobierna desde Hebrón durante 7 años y medio. Esto es en segunda de Samuel. Y el segundo libro, en el segundo capítulo, lo que le estaba diciendo, que luego que Dios le permite ser rey a David, entonces Saúl empieza a perseguirlo, pero ya Dios tenía un propósito, un rey nuevo elegido, que dijo: me proveeré de un rey que sea conforme al corazón de Dios. Qué privilegio tuvo David de que Dios lo llamara de esa forma. Tercer evento: hubo una guerra civil, hubo una unificación en el reino. De esta guerra civil entre las fuerzas de David y las de Ibosé, hijo de Saúl, quien es proclamado rey de Israel, finalmente David se convierte en el rey del pueblo de Israel después del asesinato de Ibosé. Esto está en segunda de Samuel, capítulo 3, versículo 5. Luego hay otro evento, dice: la conquista de Jerusalén. David conquista la ciudad de Jerusalén y la establece como la capital del reino. También lleva el arca de la alianza en Jerusalén. Esto está en segunda de Samuel, capítulo 5, capítulo 6. Hago un paréntesis aquí. ¿Qué era el arca del pacto? ¿Cuál es el arca que estamos hablando? Estamos hablando del arca que Dios diseñó a través de los hombres, que estaba llena de oro. Esta arca era completamente de oro puro. Esta arca contenía 3 cosas: contenía las tablas de los mandamientos, tenía las varas de Aarón, la vara,
y tenía lo que era el maná. Y esto representaba la misma presencia de Dios en ese momento. Pero David, Dios lo ayuda a lograr esa conquista en Jerusalén. En aquel tiempo ya se estaba estableciendo lo que era el Estado de Israel en ese momento, a pesar de que ellos andaban peleando dentro, a veces salían fuera de su tierra, pero Dios volvía y los regresaba, y podían entregar de manera especial a su pueblo, y le daba la noticia de que podían vencer a través de Dios. Y por eso es que David es uno de los reyes que más se ve de guerra, trabajando, batallando. Fue uno de los que desafió a los filisteos, fue uno de los que desafió a los mismos amalecistas, fue uno de los hombres más valientes que relata la Biblia. Luego, el quinto evento dice el pacto de Dios con David. Dios hace un pacto con David prometiéndole que su linaje será eterno y que uno de sus descendientes establecerá un reino que perdurará para siempre. Esto está en 2 de Samuel capítulo 7. Me recuerdo aquí que el profeta, creo que fue el profeta Natán, en ese momento fue y le declaró una palabra donde David quería hacerle casa a Jehová, quería hacerle templo a Jehová, pero Jehová no se lo permitió porque sus manos estaban bañadas en sangre. Entonces sí le dio una promesa, dijo: yo levantaré uno del linaje tuyo de David, entonces dando referencia a Jesucristo, y este que levantaré será un linaje eterno, ya hablando de Jesús cuando venga. Entonces, esto cabe destacar que es muy provechoso, hermano, de que David, Dios lo haya escogido por un propósito grande en la tierra de Israel. Por eso tenía que venir de la descendencia. Por eso en Mateo empieza la genealogía hablando de dónde era el reinado de David hasta llegar a José. Y esto es grande porque el Señor, esa fue una de las cosas que le dijo: tu reino será eterno, dándole a entender a David que esa promesa que Dios estaba marcando sobre él iba a seguir por muchos años, a tal punto que cuando Jesús vino a la tierra, hubieron personas como Bartimeo el ciego le dijo: hijo de David, ten misericordia de mí. Esto da a entender lo que ya Dios había prometido desde hace mucho tiempo. Por eso cuando Dios hace un pacto con alguien, hermano, esto es glorioso, esto es impactante. Esto nos da a reconocer de que nosotros, Dios nos tiene presente y nos escoge de una forma maravillosa para nosotros reinar, para nosotros vivir una vida espléndida, hermosa, llena de esperanza, y que nuestra descendencia pueda recordar lo que nosotros hicimos en ese momento. Luego el sexto evento dice expansión del reino. Aquí David lidera varias campañas militares exitosas contra los enemigos de Israel, expandiendo el territorio del reino y consolidando su poder. Esto está en 2 de Samuel capítulo 8 versículo 10. Ya Dios manda a David, a que era un hombre de guerra, un hombre de militar, un hombre que sabía estrategia que Dios le había dado, de cómo él salir a pelear, de cómo ganar las batallas, cómo él poder contrarrestar el enemigo que venía en contra de ellos, y logró también posicionarse en terrenos los cuales eran invadidos por los otros enemigos y por otros pueblos paganos que querían. Por eso cuando David es llamado, se encuentra que el pueblo es atemorizado por los filisteos. Entonces dice que David desafió al filisteo, David desafió a aquel gigante, y Dios le dio la victoria, a tal punto de que este hombre es comparado, hermano, como un guerrero, como alguien que no le tiene miedo, hermano, a las cosas que se le puedan presentar en cuanto a guerrear, a tener que pelear por un pueblo que ama a Dios. Y esto es tremendo,
Por eso Dios le permitió expandirse. La fama del rey de David se expandió. Sabían que ya David había matado gigantes, ya David había posicionado algunos lugares. Y esto es grande. Dice aquí el número 7, el pecado de David con Betsabé, hermano. Esto llevó, hermano, el pecado de David a que David cometiera adulterio con Betsabé, y luego organiza la muerte de su esposo Urías. El profeta Natán el profeta Natán confronta a David por su pecado, aunque David se arrepintió y enfrenta consecuencias graves sobre su familia. En 2 de Samuel 11:2, eso es una de las cosas, hermano, que cuando usted le toca estar en guerra, cuando Dios lo llama a usted ir a la batalla, usted no puede quedarse, usted no puede estar ocioso. Mire qué le llevó a David estar ocioso en el palacio cuando en ese momento se tenía que estar en guerra. Dice que miró en los lugares donde estaba en el reino, y miró hacia afuera y vio la mujer de Urías, hermano, y la mandó a llamar y se acostó con ella. Y este pecado lo llevó a que él matara, a que él hablara mentira, a que él adulterara, hermano. Tantas mujeres que habían